funciones de texto. Esto es algo fundamental, funciones de texto. ¿Cuándo nosotros utilizamos las funciones de texto? Las funciones de texto nosotros las utilizamos cuando deseamos arreglar una base de datos. ¿Ya? Cuando algo está mal escrito, cuando necesitamos arreglar una base de datos, pero la base de datos es enorme, la base de datos es gigante, entonces podríamos arreglarlo uno a uno. Imaginemos que tenemos una lista de nombres y todos los nombres están mal escritos hacia abajo. Entonces podríamos ir arreglándolo uno a uno, pero también podríamos entender que existen funciones de texto para poder arreglar bases de datos. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros veremos hoy día, entonces, funciones de texto. Aquí yo tengo preparado este archivo, simplemente es para que nosotros entendamos qué es lo que, a qué es lo que vamos. Primero, la principal función o una de las funciones de texto muy importante es esa I, la que se encuentra en el Shift y el número 6 del teclado, ya normalmente de un notebook. En Excel, cuando yo pongo esta I, es lo mismo que concatenar. ¿Ya? Yo prefiero utilizar la I antes de la función concatenar. Es mucho más fácil de poder comprender lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pusiera, eh, aquí tengo María Cristina y tengo Sánchez González, tengo nombre y apellido en dos celdas distintas, yo podría poner lo siguiente. Podría poner que en esta celda es igual a B3 y adicionalmente pongo I C3. Fíjense lo que sucede, es decir, yo con esta I estoy uniendo el contenido de texto, obviamente de B3 y de C3. ¿Ya? Como es una función de texto, aquí no estoy sumando ni restando, no es una función de números, ¿cierto? Sino que esto es una función de texto. Eso es algo muy importante. Entonces, presiono Enter. Y si ustedes se dan cuenta, tengo María Cristina Sánchez González. Es decir, toma lo que está en la celda B3 y le agrega o le suma lo que está en la celda C3. Como ustedes lo pueden evidenciar. Ahora, aquí, por ejemplo, a lo mejor no me interesa que Cristina Sánchez quede todo junto, ¿no? A lo mejor necesito que haya un espacio ahí. Puede ser. Para eso tendría que adicionalmente agregar un espacio. Para eso yo podría agregar entre comillas, un espacio y adicionalmente le agrego C3. Es decir, ahora ya estoy sumando tres cosas o estoy juntando tres cosas distintas. Como ustedes pueden evidenciar, tengo B3, le adiciono un espacio y le adiciono C3. Estoy entonces juntando tres cosas, B3, un espacio y C3. Si yo presionara Enter, entonces quedaría algo mucho mejor, ¿cierto? Está el contenido de B3, un espacio entre medio y el contenido de C3. Es ahí, me podría ayudar a hacer, entonces, intercambiar el orden. Yo podría poner el apellido primero, por ejemplo, el apellido primero, y después el nombre. C3, después B3, ¿cierto? Entonces quedaría Sánchez González, María Cristina. ¿Ya? Por supuesto, Andrea. Vamos de nuevo. Repito, hoy día vamos a ver esta función de texto, esta I, ¿ya? Esta I que se hace con el Shift y la tecla 6 de un teclado normal de notebook, ¿cierto? Es una función de texto muy similar o es lo mismo que concatenar, ¿ya? Me gusta mucho más utilizar esta I porque es mucho más visual el resultado que nosotros vamos a obtener. Por lo tanto, imagínense que nosotros tenemos nombres, ambos nombres en una celda, ambos apellidos en otra celda. Quisiera juntarlos yo en una sola. Eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Para eso yo utilizo la I. Entonces, si yo los quisiera juntar o los quisiera reunir en una sola celda, yo podría poner es igual a B3, que es el contenido, los dos nombres, ¿cierto?
le adiciono, en otras palabras, o lo pego con el contenido que tenga la celda C3. ¿Ya? De esa forma, entonces, al poner una referencia y otra referencia unida por esa I, ¿se entiende? Entonces yo puedo ir pegando, digamos, el contenido. Esto es una función de texto, no es que yo lo sume, ¿se entiende? No quiero utilizar la palabra sumar. Yo lo voy pegando o voy adicionando el contenido dentro de la misma celda. Presiono Enter y como ustedes pueden evidenciar, tengo María Cristina Sánchez González. Es decir, el contenido de la B y de la C está junto aquí, ¿cierto? B3 y C3. Está junto. B3 y C3. Ahora aquí es muy importante, como ustedes pueden ver, tengo Cristina Sánchez, está junto, está muy pegado. Yo de hecho desearía que hubiese un espacio. Para lograr que hubiese un espacio entre el contenido de B3 y el contenido de C3, que es lo que está acá, ¿cierto? Debería yo agregarlo con otra I. Entonces yo podría agregar, ¿cierto? Ahí pongo un espacio entre comillas, digamos. ¿Ya? Aquí estoy agregando tres cosas ahora. Eso es lo que quiero que entiendan. Tengo el contenido de B3, le agrego un espacio y al espacio después le agrego el contenido de C3. Entonces ya con esta función de texto yo tengo mi nombre completo, María Cristina Sánchez González. Bien. Yo puedo agregar entonces lo que yo desee, ¿cierto? En este caso desearía un espacio en blanco, pero yo podría agregar, ¿cierto? Hola, da lo mismo, para que se entienda nomás. Entonces María Cristina, hola, Sánchez González. ¿Ya? Era un ejemplo para que se entendiera. Yo podría seguir agregando otros textos o referencias. Ojo, yo puedo ir agregando texto o referencia o cualquiera de estas cosas. O otras funciones de texto también, pero por ahora la I, ¿cierto? Ya entendemos. De hecho, yo podría cambiar o invertir el orden. Ustedes saben que en Estados Unidos se llama primero por los apellidos, después por el nombre. Y para diferenciarlo se pone una coma. También lo podría poner yo aquí, una coma. Entonces yo podría tener Sánchez González, María Cristina, ¿cierto? Bueno, lo podría poner en el orden que yo quisiera. Ya estamos viendo que esto nos ayuda para poder mejorar una base de datos, poder actualizarla, poder lograr que la base de datos eh, quede más allá, quede mejor, ¿cierto? Mejor de lo que nosotros hemos logrado. Ya, entonces, tenemos hecho eso. Imaginemos que aquí tengo un problema, porque María, chuta, María Cristina Sánchez González, por ejemplo, está todo con minúsculas. Imaginemos que esto es una base de datos enorme hacia abajo y tengo todos los nombres mal escritos. Podría ser. Entonces, también existe otra función de texto, ¿cierto? Que nos ayuda con respecto a las mayúsculas, con respecto a las minúsculas. Por ejemplo, con respecto a eso, si yo quisiera dejar absolutamente todo con mayúscula, lo podría hacer. Va, iba a poner María Cristina. Por ejemplo, pongo es igual mayúscula, que esta es la función, ¿cierto? Mayúscula, pongo la referencia B3 y cierro paréntesis. Bien. Al presionar Enter, automáticamente todo el contenido María Cristina va a quedar todo con mayúscula. Bien. Automáticamente todo con mayúscula. Si yo utilizara la misma, ¿cierto? Minúscula y pusiera, por ejemplo, esta misma celda, E9, minúscula, entonces todo el contenido de E9 queda automáticamente todo con minúscula. Bien.
Ahora, si yo quisiera dejarlo como si fuese un nombre propio, ¿ya? Se utiliza otra función que se llama nom propio. Nom propio. Entonces, por ejemplo, yo elijo cualquier carácter, este puede ser, entre paréntesis, y entonces siempre las primeras letras van a quedar con mayúscula. Y queda María Cristina. Bien. Esto es para mejorar bases de datos. ¿Ya? Normalmente las bases de datos normalmente están mal escritas o tienen muchos problemas. Nosotros podríamos ayudar en esos problemas, ¿cierto? Ya, ojo con eso, María Cristina. Bien. Profesor, Entonces, sí, por supuesto. ¿qué había que poner en el último ejemplo que hizo? Non propio. ¿Ya? Esta función se llama non propio. Esta función se llama minusc, minusc. Y esta se llama mayusc, mayusc. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Mayusc. Obviamente con un es igual antes. ¿Ya? En todo caso, yo estoy poniendo aquí los ejemplos, pero este archivo lo van a tener ustedes y está aquí hecho. ¿Ya? Mayusc, minusc, ¿cierto? Y aquí está non propio. ¿Ya? Ahora, importante, todo esto que hemos visto hasta aquí, yo puedo ir mezclándola. Ojo, yo puedo ir mezclando lo que yo desee. Por ejemplo, yo podría decir mayúscula, mayúscula, y, es un ejemplo nomás, minúscula del apellido. ¿Ya? Entonces queda con mayúscula, después con minúscula. Ya estoy mezclando, ¿cierto? Estoy poniendo mayúscula, minúscula y también las puedo unir. ¿Ya? O puedo poner en nom propio, ¿cierto? Y si quiero un espacio, tendría que sumar un espacio, ¿cierto? Para que quede relativamente bien el nombre. ¿Ya? Después esto que está algunas cosas con mayúscula y otras cosas con minúscula, las dejo todas minúsculas o las dejo todas con nom propio, ¿cierto? Puedo ir cambiándolo a mi antojo entonces. Bien. Sigamos. También puedo extraer la información que yo desee. Es decir, María Cristina, por ejemplo, ahora yo necesito extraer ciertos caracteres. Por ejemplo, aquí tengo, ¿cierto? Para poder extraer caracteres desde la izquierda o poder extraer caracteres desde la derecha, ¿cierto? Desde la izquierda hacia allá o desde la derecha hacia allá. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraer desde la izquierda, entonces la opción se llama izquierda. Entonces pongo, por ejemplo, María Cristina, punto y coma, la cantidad de caracteres que voy a extraer desde la izquierda. Puedo extraer 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si pusiera 4, va a llegar hasta Marí. Son los 4 primeros, ¿cierto? La función derecha también extrae caracteres, pero obviamente desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, si yo pusiera 4, por ejemplo, son los últimos 4. Tina. Bien. Son los últimos 4 caracteres. Marí, Tina. Bien. O yo podría también tomar caracteres centrales. Obviamente ya no me sirve derecha, no me sirve izquierda, sino que yo utilizo extrae. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo de María Cristina, punto y coma, extraer. ¿Desde qué posición hacia adelante? ¿Ya? ¿Desde qué posición? Bueno, puede ser desde el 5, punto y coma, voy a extraer 4 caracteres. ¿Ya? Entonces estoy extrayendo
de los caracteres que están en B3, el número o el orden desde el número carácter número 5, desde ahí en adelante voy a extraer 4 caracteres. Bien, entonces fíjense que el número 5 es la A. Extraje la A, el espacio, la C y la R. Esos son los 4 caracteres que yo extraje. Caracteres centrales podríamos llamarlo así. No están en ninguna esquina, ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Cierto? Después vamos a ver cuándo yo podría utilizar cada una de estas cosas al arreglar una base de datos. Bien. También existe otras funciones de texto que se llama largo. Por ejemplo, yo quisiera saber cuántos caracteres tiene esta función, o cuántos caracteres tiene, discúlpenme, este nombre, o lo que está ingresado en esa columna. 14 caracteres. ¿Cierto? O cuántos caracteres tiene esa celda. 31 caracteres. Bien. Bien, extraerlo vamos a repetir. Extraer, a diferencia de izquierda y derecha, toma valores centrales. ¿Ya? Valores centrales. La función es extrae. Tenemos que elegir el texto. Por ejemplo, yo elijo ese. Punto y coma. Ponemos entonces la posición inicial de donde queremos extraer. Imaginemos desde la posición 10. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. El espacio se cuenta. 6, 7, 8, 9, 10. Desde la S. ¿Ya? Y si yo extrajera 3 caracteres, va a decir STI. ¿Cierto? ¿Cuántos caracteres desde la S en adelante? Por ejemplo, 3. 3 caracteres. Presiono Enter y va a aparecer STI, lo que nosotros habíamos predicho. Es decir, desde el carácter número 10, de ahí en adelante voy a extraer, ¿cuántos caracteres? 3. Entonces extraigo el carácter 10, el 11 y el 12. Muy bien. Parece que quedamos un poquito mejor. La función largo me devuelve un número, que es cuántos caracteres tiene la celda que yo escojo. Ojo que carácter es cualquier cosa que esté ingresada. Por ejemplo, yo podría haber aquí ingresado espacios, muchos espacios. Entonces ya no dice 31, sino que ahora 38. ¿Cierto? Más espacios, 42. Ya mide la cantidad de caracteres. Los espacios, claro, no son visibles, pero igual es un carácter. Ojo con eso. ¿Bien? Entonces mide cuántos caracteres tiene largo. ¿Listo? Eso me va a ayudar después también a poder realizar lo que nosotros necesitamos. Otra cosa muy importante es encontrar un carácter en qué posición se encuentra. Por ejemplo, dentro, voy a sacar estos espacios, ¿ya? Tengo demasiado espacio. Voy a sacar esos espacios antes de continuar. Espérense un poquito. Ahora sí. Ya. Entonces, imaginemos que yo lo que deseo es saber de este nombre, ¿cierto? Utilizando la función encontrar en qué lugar se encuentra el espacio o el primer espacio. Es importante porque imagínense si yo estoy escribiendo un nombre, sé que el espacio es quien determina la separación entre el primer y segundo nombre. Por lo tanto, para mí también puede ser importante, ¿cierto?
Entonces, tenemos encontrar el texto que voy a buscar. En este caso, voy a buscar un espacio dentro de María Cristina. Bien, por ahí. ¿Ya? Este es encontrar general. ¿Por qué después aparecía otra opción? Bueno, yo voy a buscar un espacio. Entonces, ¿desde dónde comienza a buscar? De izquierda a derecha. Es decir, me va a decir solamente el primer espacio. Si yo quisiera saber el segundo espacio, tendría que hacer otro encontrar y decirle que busque desde Cristina en adelante. ¿Ya? Intentemos hacerlo. Por ejemplo, el espacio se encuentra en la posición 6. ¿Se dieron cuenta? Busque el espacio o el primer espacio, en otras palabras, desde D6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? El espacio se encuentra en la posición número 6. Si yo quisiera saber dónde se encuentra el segundo espacio, entonces yo tendría que hacer un encontrar, otro encontrar, ¿cierto? Quiero buscar un espacio dentro de ese texto, pero ojo, comenzando desde el 6 en adelante. ¿Ya? Y para eso sirve la segunda opción, que es el número inicial. ¿Desde dónde en adelante yo lo voy a... Perdón, ¿desde dónde en adelante? No lo voy a buscar desde el 6 porque me va a marcar el tiro 6, entonces desde el 6 más 1. Y ahí me va a marcar que el segundo espacio se encuentra aquí, en el carácter número 15. De hecho, si nosotros nos ponemos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está correcto el primer espacio, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está correcto el segundo espacio. Mezclemos un poquitito esto. Entonces, veamos. Se pide lo siguiente. En una celda, poner los primeros nombres. Y en otra celda, los segundos nombres. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, nosotros tenemos una celda llena hacia abajo con el nombre propio nomás. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido. ¿Cómo somos capaces de sacar el primer nombre? ¿Cómo somos capaces de sacar el segundo? ¿Cierto? Y aquí entonces ya tenemos que hacer una mezcla de todo lo que nosotros ya estamos viendo. Es un ejemplo solamente el que estoy poniendo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tendríamos que extraer la primera información, ¿cierto? Entonces utilizamos extraer. De aquí, desde la posición inicial, bueno, si es el primer nombre, comenzará desde 0, así que ponemos desde el 1. ¿Cuántos caracteres? Y ahí, dentro de cuántos caracteres, deberíamos saber cuánto dura el primer nombre. Entonces podríamos decir encontrar. ¿Cuánto dura el primer nombre? Entonces vamos a buscar el espacio. Punto y coma dentro de ese texto. ¿Cierto? Ahí lo estoy mostrando para que se vea un poquito más grande. Entonces, pensemos, miren lo que estamos haciendo ya. Estamos mezclando, ¿cierto? Dos funciones que estamos viendo. Entonces, primero vamos a extraer de D6, ¿cierto? Desde el carácter 1 en adelante. ¿Cuántos caracteres? Bueno, el saber cuántos, para eso hacemos encontrar. Para que el resultado de encontrar ya sabemos que va a ser 6, es decir, va a encontrar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y entonces nos va a aparecer María, por ejemplo. Ojo que María tiene un espacio, porque es 1, 2, 3, 4, 5 y el espacio 6. Si quisiéramos ser más precisos, deberíamos poner encontrar menos 1.
Bueno, y nos va a aparecer María, pero sin espacio. ¿Ya? Si quisiéramos el segundo nombre, deberíamos hacer algo similar, pero un poquitito más largo. Y aquí deberíamos tomar en consideración entonces este nuevo encontrar. ¿Ya? Voy a poner la fórmula completa aquí para que se entienda lo que estamos intentando hacer. Pero antes voy a repasar lo anterior, ¿ya? Porque debemos entenderlo muy bien. Primero entonces, ponemos, voy a borrarlo y lo vamos a hacer de nuevo. Lo que yo quiero saber entonces es, ¿cuál es el primer nombre? Tengo esta información, ¿cierto? María Cristina Sánchez González. Y lo que yo quiero entonces que aparezca es solamente el primer nombre. Por ejemplo, María. ¿Cómo logro extraer solamente el primer nombre? Bueno, una opción, por ejemplo, yo podría poner extrae, ¿cierto? O izquierda, me serviría cualquiera de las dos, pero yo estoy poniendo extrae de este texto. ¿Desde dónde voy a extraer? ¿Desde qué posición? Bueno, si es el primer nombre, desde la posición número 1, es decir, desde la M. De aquí en adelante, punto y coma, pero ¿cuántos caracteres para que me sirvan? ¿Se entiende, no? Para que, para que de alguna forma me sirva ante cualquier eventualidad, po. Imagínense que yo tengo una base de datos enorme y yo quiero extraer solamente el primer nombre, ¿ya? Después vamos a hacer esto con una base de datos mucho más grande. Entonces, es simplemente hacer doble clic, po, ¿cierto? Si es que lo entendemos y lo hacemos bien. Entonces, desde el primer carácter, ¿cuántos caracteres para acá voy a extraer? Eso es algo muy importante. ¿Y cómo sabemos cuántos caracteres? Bueno, es de aquí hasta el espacio. Ojo, esto hay que razonarlo. Eh, no basta solamente que nosotros hagamos las cosas de memoria o tal cual como las estamos viendo en clase, ¿no? Aquí hay que razonarlo. Es decir, ¿cómo yo sé cuándo empieza o cuándo termina el primer nombre? El primer nombre en este caso termina con un espacio. Entonces a mí me interesa saber dónde se encuentra el espacio. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, para saber dónde se encuentra el espacio, ¿cierto? Porque hasta ahí voy a extraer, entonces yo utilizo la función encontrar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Bueno, voy a buscar un espacio. ¿Dónde está el primer espacio dentro de este texto? Bien. Ustedes saben ya, porque eso lo hice aquí. La función encontrar espacio aquí me va a aparecer un 6. Entonces, el resultado de esto es 6 en este ejemplo. Voy a extraer entonces, lo voy a ir diciendo paso a paso, voy a extraer desde E11, desde el carácter 1, 6 caracteres más. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Y eso al final es lo que hace, ¿ya? Eso es lo que logra. Estará, Felipe. Entonces yo estoy extrayendo, ¿cierto? Estoy extrayendo 6 caracteres. Pero ¿cómo lo hago ahora para extraer el segundo nombre? Porque ¿desde dónde necesito extraer? ¿Desde dónde? Para que aparezca solo Cristina. Bueno, ahora yo debería pensar, ¿cierto? Algo muy similar. Debería decir, ¿qué, qué separa el segundo nombre del primero y qué lo separa del tercero? Para mi efecto también es un espacio, ¿cierto? Entonces yo debo saber dónde se encuentra el primer espacio y dónde se encuentra el segundo. Todo lo que esté entre medio necesito mostrar, ¿ya? Pero ese es el razonamiento que nosotros debemos tener. Ojo en eso, es el razonamiento necesario. Entonces, yo puedo poner extrae, ¿cierto? De este texto. ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición inicial? Yo no necesito del inicio,
sino que necesito desde el espacio en adelante. Para eso debo saber dónde está el espacio. Yo podría, ¿cierto?, encontrar. Voy a encontrar el espacio en este texto. Bien. Voy a buscar el espacio. Entonces, desde ahí en adelante. Desde ahí en adelante. Punto y coma. ¿Ya? Ahora, cuando me encuentre el espacio lo encontré en el carácter 6. Me va a extraer desde el espacio en adelante. La verdad que yo quiero desde el 7. Por lo tanto, tendría que sumarle 1. ¿Ya? Entonces, me encuentra el espacio donde esté y la letra siguiente yo quiero que me aparezca. Bien. Eso es entonces desde ahí. Ahora, ¿cuántos caracteres? Eso es algo importante, ¿cierto? ¿Cuántos caracteres? ¿Cuántos caracteres necesito yo? Bueno, ahora es un poquitito más complicado, ¿cierto? Necesito extraer esta cantidad de caracteres que es, en otras palabras, el lugar donde se encuentra el segundo espacio. Por ejemplo, el segundo espacio se encuentra en el lugar 15 y el primer espacio se encuentra en el lugar 6. Esa diferencia es la cual yo necesito extraer, esa cantidad de caracteres, que es la diferencia entre estos dos números, ¿cierto? 15 menos 6, en otras palabras. Necesito extraer 7 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, ¿ya? Esa cantidad de caracteres necesito yo extraer. Bien. Vamos a ver entonces cómo nosotros lo podemos hacer. Bueno, puedo hacer dos paréntesis. Entonces, puedo hacer que me entregue este resultado y le resto el primer resultado. Eso puede ser una opción, ¿cierto? Veamos, pues. Veamos si es que nos funciona. Entonces, pongo encontrar, ¿cierto? ¿Qué voy a buscar? Un espacio dentro de ese texto. Voy a irme más acá para que se vea bien. Un espacio dentro de ese texto, dentro, desde un número inicial, porque necesito el segundo espacio, no el primer espacio. Hasta ahí me encuentra el primer espacio, que no lo necesito yo. Necesito el segundo espacio. Para eso, entonces, yo debería encontrar el segundo espacio, ¿cierto? Desde el 7 en adelante, en este caso. Entonces, tengo que hacer lo mismo que hice ahí abajo, ¿cierto? Para encontrar el número 15. Encuentro otro espacio, ¿cierto? Dentro de ese texto, más 1. Y ahí entonces tengo, ahí me va a entregar la posición del segundo espacio. Necesito restar ahora la posición del primero. Le resto entonces, ¿cierto? Un encontrar. Bien. Dentro del texto. Bien. Por ahí nos debería estar resultando. Veamos, cerramos ese paréntesis, cerramos ese paréntesis, cerramos ese paréntesis. Veamos cómo nos va. ¿Ya? Cristina S. Ah, eran 9, eran demasiado. Esto es... Veamos, aquí me equivoqué. Voy a abrir esto para acá, para que todos lo puedan ver bien. Ahí. Ya. Entonces, fíjense como aquí estoy juntando, uniendo una cantidad de cosas, ¿ya? Es importante que ustedes también puedan ir entendiendo a medida que yo voy diciendo. Si alguien no va entendiendo a medida que yo voy avanzando, voy a ir explicándolo
desde cero, ¿ya? En ese momento díganme stop y entonces lo explico nuevamente. ¿Ya? Veamos, ahí tengo de nuevo. Correcto, Nicole. Allá vamos de nuevo. Entonces, ya hemos visto, aquí estoy utilizando solamente dos funciones de texto, extrae y encontrar. Bien, ya logramos sacar el primer nombre. Ahora necesito sacar el segundo nombre. Ojo, ¿por qué hago todo esto? Es para que me funcione para cualquier nombre que exista aquí. ¿Ya? Después yo voy a cambiar aquí cualquier nombre y me debería funcionar perfectamente. Bien, si no, no funcionaría. Esta función o estas fórmulas yo la hago solo una vez y me sirve para toda la misma base de datos. Eso es algo muy importante. Bien, entonces, yo voy a extraer desde E11, es decir, de este texto, ¿cierto? ¿Qué cosa? Voy a extraer la posición inicial. Necesito saber cuál es la posición inicial, ¿desde dónde? Fíjense que los segundos nombres está uno después de el espacio. Uno después del espacio. Entonces, desde la posición inicial significa que yo voy a encontrar el espacio N11 más 1, es decir, cuando encuentre el espacio me va a decir la posición 6, más 1, la posición 7, donde esté el espacio, ¿cierto? Esta se llama posición inicial, es decir, desde aquí, en otras palabras, desde aquí, hasta, o cuánta cantidad de caracteres es lo que yo necesito saber, ¿ya? ¿Qué cantidad de caracteres? Para sacar esa cantidad de caracteres, entonces yo necesito saber cuántos caracteres tiene el segundo nombre. Es difícil poder calcularlos, pero claro, cuando yo calculo acá, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra el segundo espacio? Y le resto el primer espacio, me va a dar el largo del segundo nombre. Estoy explicando conceptualmente primero, ¿ya? Entonces yo identifico dónde está el segundo espacio, después le resto dónde está el primer espacio y me va a dar el largo del segundo nombre. Y al final eso es lo que yo ando buscando. Entonces primero pongo encuentro el espacio en E11, ¿cierto? Encuentro el espacio en E11, bien, en E11, ¿ya? Desde encontrar el espacio, ¿ya? Desde encontrar el espacio, bien, E1. ¿Por qué hago esto yo? Lo estoy explicando de cero. Porque yo necesito saber cuántos caracteres, ¿cierto? Entonces primero voy a saber en qué lugar se encuentra el segundo espacio. Eso es lo que estoy haciendo. Para saber cuál es el lugar que se encuentra el segundo espacio, encuentro el espacio hasta E11, pero si lo dejo solo hasta ahí, me va a mostrar el primero. Entonces le digo, encuentre el espacio en E11 desde, ¿cierto? El primer espacio más 1. Eso es lo que estoy haciendo. Es decir, cuando encuentre el primer espacio en el 6, parece que era, más 1, 7. Desde ahí en adelante búsqueme el espacio. Desde el carácter 7 en adelante. Eso es lo que estoy haciendo. Hasta que lo encuentra. ¿Ya? Y me dice dónde se encuentra ese carácter. En este caso parece que era 16 o 15. Y aquí le tengo que restar, ¿cierto? Le tengo que restar la posición del primer espacio, ¿ya? Más 2. Y ahí entonces tengo, perdón, la posición del primer espacio, ahí nomás. Y ahí entonces tengo Cristina, ¿ya? Y ahí le resto la posición del primer espacio, así nomás. Entonces, esta fórmula me permite a mí, como ustedes pueden apreciar,
no importa cuál sea el nombre. Ojo, aquí yo podría tener cualquier nombre, imagínense. Yo podría tener Leonardo, Gustavo, Norambuena, Norambuena. Y aquí va a aparecer Leonardo Gustavo. Fíjate que me sirve esta fórmula para cualquier largo de cualquier nombre. Por lo tanto, yo solamente hago una fórmula, ¿ya? Y extraigo lo que yo deseo, ¿ya? Puede ser un nombre chiquitito, puede ser aquí Leonardo Pío, ¿cierto? Y va a aparecer el segundo nombre. No importa el largo que tenga el nombre, no importa cuál sea el nombre, extrae el primero y extrae el segundo. Ahora sí, por favor, consulta. Nuevamente. Es importante entender la fórmula encontrar, ¿cierto? Si yo solamente encuentro un espacio en esta función, me va a decir el carácter 9. ¿Cómo yo puedo encontrar el segundo espacio entonces? Le tendría que explicar a la función que busque, pero desde una posición determinada hacia adelante. En este caso, a mí me conviene explicarle, por ejemplo, que busque desde la P en adelante un espacio, para que ya se salte el primero, ¿cierto? Que busque desde la P en adelante, que busque un espacio. Para lograr eso, entonces yo le tendría que decir que busque desde el número 10. Claro, y ahí encuentra entonces el segundo espacio. Pero como todos los nombres podrían tener un largo distinto, porque si esto fuese otro apellido, ¿cierto? Leonardo Alberto, ¿cierto? Y esto no se llama Leonardo, sino que se llama Leo nomás, Leo Alberto, ya no me funciona, ¿cierto? Entonces, yo no podría poner, porque la verdad es que estoy buscando un número desde el segundo espacio. En este caso, tendría que ser desde uno más que esto. Eso es lo que estoy intentando explicar, ¿cierto? Uno más desde donde se encuentre el primer espacio. En este caso, el espacio se encuentra en el 5. Bueno, desde ahí en adelante debería encontrar el segundo espacio, ¿cierto? Desde el 5. Es decir, yo lo pongo acá desde el 5. Pero claro, como todos los nombres cambian, yo entonces le debo poner que encuentre un espacio desde 5 o en otras palabras, desde encontrar un espacio aquí. Yo sé que el resultado de esto es 4, porque el espacio se encuentra ahí en el 4, ¿cierto? A donde se encuentra el espacio. Por eso le sumo 1, para que busque desde donde encuentre el espacio, que busque desde el carácter que le sigue en adelante. Entonces, de esa forma, siempre me va a encontrar, ¿cierto? Donde se encuentra dónde se encuentra el espacio. Eso es lo que estaba hablando, parece. Me fui de repente. Dígame nomás. ¿No? Ya. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que estoy haciendo acá, ¿ya? Mm, simplemente aquí yo ya sé cuánto es el carácter, dónde se encuentra el segundo espacio. Eso es lo que yo sé, ¿ya? Yo sé dónde se encuentra el segundo espacio.
Lo estoy explicando por partes, ¿cierto? Esa es esta parte de acá. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Este es el segundo espacio, ¿cierto? Es lo que yo tengo aquí. Bien. Entonces, desde el segundo espacio, que es esto. Hasta aquí entonces es el segundo espacio. Se encuentra en este caso en el 12. Pero yo le debo restar porque yo no quiero 12 caracteres. Si yo hiciera 12 caracteres va a decir Leo Alberto. Yo quiero solo el segundo nombre. Y es por eso entonces que yo no puedo extraer 12 caracteres. Debo extraer menos. Porque hasta el segundo espacio son 12 caracteres. Debo extraer entonces la diferencia entre el primer espacio y el segundo, que es solamente el segundo nombre. ¿Cómo lo hago? Entonces le tengo que restar donde se encuentra el primer espacio. ¿Cierto? El primer espacio se encuentra en el carácter 4. Entonces 12 menos 4 son 8. Y voy a extraer 12 caracteres. Desde el primer espacio en adelante extraigo 8 caracteres. ¿Cierto? Eso es lo que yo estoy haciendo, en otras palabras. ¿Ya? Y ahí está entonces el segundo nombre, que me funciona para cualquier base de datos. ¿Cierto? Me funciona para cualquier base de datos. Nosotros teníamos una base de datos, veamos la misma evaluación. Deme un segundito. Veamos. Veamos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo similar, ¿cierto? Voy a arreglarlo, sí. Veamos. Compartir pantalla. Ya, aquí lo voy a arreglar. Si yo quisiera hacer algo similar, ¿cierto? Extrae de aquí. ¿Cierto? Fíjense cómo me funciona. Y también lo voy a, que las referencias se copiaron mal, pero déjenme cambiar esto. ¿Cierto? Por ahí. Ah, no, todavía no. Veamos qué me falta. Encontrar. Correcto. No tiene segundo espacio, por eso no. No tiene dos nombres. ¿Ya? Pero por ejemplo, esto me serviría para la mayoría, ¿cierto? Aquí no aparece porque no tiene tres nombres, entonces estoy asumiendo que debería tener tres nombres, pero los que sí tienen tres nombres, extrae automáticamente, como ustedes pueden apreciar, ¿cierto? No importa cuál sea no importa cuál sea el nombre, ¿cierto? No importa el largo, extrae automáticamente. Puse exactamente la misma fórmula, ¿ya? La copié, la pegué y la arreglé para que nos funcione aquí.
Es un ejemplo solamente de cómo nosotros podemos utilizar, ¿ya? ¿Cierto? Aquí el espacio, por eso aparecía nomás el error, ¿ya? Pero cómo nosotros podemos utilizar lo que ya hemos aprendido extrayendo ciertas cosas, ¿ya? Esto es algo muy importante. Imagínense ustedes, voy a volver acá, que nos falta algo que ver. Yo también puedo reemplazar, ¿ya? Y suprimir. Dos cosas muy importantes. Para reemplazar, utilizo una función, no se utiliza la función reemplazar, sino sustituir. Así se llama la función, sustituir. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se escribe en estos teclados ingleses, la ñ no existe, ¿cierto? Y aparece algo extraño, ¿ya? O aparece, ¿cierto? Una A con cremilla o muchas otras cosas. Imaginemos que yo, ¿cierto? Tengo, entonces voy a sustituir, ¿bien? ¿Qué texto voy a sustituir? Por ejemplo, yo podría sustituir todas las A, es un ejemplo nomás, ¿ya? Por X, que es lo que aparece aquí arriba, ¿cierto? Entonces, sustituir todas las A, este es el texto original, y las voy a reemplazar todas las A por, puede ser por Z, por todas las mayúsculas las voy a reemplazar por A minúscula, es un ejemplo nomás, ¿bien? Entonces, ¿qué hace sustituir? Dentro de la celda B6 va a buscar todas las A mayúscula y las va a reemplazar todas por A minúscula. Oh, disculpe. Texto original, texto nuevo. ¿Está correcto? Discúlpeme. Ya. Todas las A mayúscula por A minúscula. ¿Ya? Y ahí entonces quedaron todas las A mayúsculas, ahora quedaron minúsculas. ¿Cierto? Del texto B6, del texto original saco las A y el texto nuevo serían las A minúsculas. Ojo, yo podría poner cualquier carácter, no tan solo uno. ¿Se entiende? Podría poner hola. Y entonces, donde esté la A, ahora va a decir hola. ¿Ya? O también podría suprimirlas. Es decir, podría poner las dos comillas juntas para que ni siquiera exista un espacio, sino que ahora las suprimo. Me como las A. ¿Cierto? Para que no aparezcan esas A. Bien. Esto entonces tiene una cantidad de, de posibilidades. Bien, les voy a mostrar un par. Imaginemos entonces que yo tengo teléfonos, por ejemplo, pero no los voy a mostrar aquí. Voy a mostrar en la misma evaluación. Aquí. ¿Ya? Voy a inventar algo. Ya. Entonces, imaginemos que yo quiero saber acá de qué país es el teléfono. ¿De qué país es el teléfono? Sabiendo que los códigos, por ejemplo, 54, no sé dónde son, parece que de Argentina, ¿cierto? Sabiendo que los códigos 56 son de Chile, sabiendo que los códigos, no sé qué otros códigos, es un ejemplo, ¿no? 55 parece que son de Colombia. Un ejemplo, ¿no? 55 son de Colombia. ¿Ya? Yo podría sacar entonces de dónde son los teléfonos, ¿cierto? ¿Cómo lo podría sacar? Necesito entonces
los primeros números, si ustedes se dan cuenta. Necesito extraer, ¿cierto? Entonces yo podría, primero, extraer, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a extraer? Desde aquí, posición inicial, por ejemplo, desde el 3, hay un ejemplo que voy a hacer nomás, 2 caracteres. Desde el 3, no, es desde el 4, 2 caracteres. Voy a sacar el subrayado que tiene. Por ejemplo, yo ya tengo entonces todos los códigos, ¿cierto? Una vez que tengo los códigos, ya, ojo con esto. Esta es una función de texto. Eso quiero que se entienda, es una función de texto. Por lo tanto, ojo con esto, yo no podría buscarlos con la función buscar v aquí, voy a sacar el subrayado, buscar v. ¿Por qué razón? Veamos. Aquí me aparecería, ¿cierto? Si yo quiero buscar esto, lo quiero buscar aquí en esta matriz que tengo y quiero mostrar el número 2. Ya, fíjense cómo ya estamos aplicando todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Voy a poner aquí para que no se corra. Bien, fíjense lo que sucede, no lo encuentra. ¿Por qué razón no lo encuentra? Es porque este número no es un número, eso es un texto. Si yo lo quisiera comparar 54 con este 54, no lo va a encontrar. Como es una función de texto, yo debo primero convertirlo en número. ¿Y cómo lo hago? Pongo valor. El valor de ese texto. Y entonces me va a entregar ahora sí un número, fíjense. Y entonces me va a aparecer correctamente, ¿cierto? Imagínense que un número de teléfono empieza con 56, entonces me va a decir, ojo, ese es de Chile, ¿cierto? Fíjense que ya nosotros podemos sacar información y esa información para mí es relevante y yo puedo incluso determinar otras cosas. ¿Ya? Este es un ejemplo muy simple el que yo estoy haciendo, pero es simplemente para que ustedes entiendan la importancia de ello, ¿cierto? La importancia de cómo nosotros logramos extraer información de una celda y para nosotros esa información tiene un significado. Y después de ese significado, ¿cierto? Aquí tengo Chile, Argentina, Chile. Tengo algunos de Colombia y después ya no tengo, ¿cierto? No tengo más. ¿Ya? Pero fíjense cómo yo le puedo dar significado a ciertas cosas. ¿Ya? Y eso para mí tiene valor. ¿Ya? El saber utilizar Excel, por lo tanto, no es tan solo ser capaz de sumar o restar, sino que es ser capaz de extraer información para tomar decisiones. Obviamente, en la carrera que ustedes estén estudiando. En este caso, ingeniería comercial, necesito Excel para poder tomar buenas decisiones. ¿Ya? Esa es la razón por la cual nosotros estamos estudiando esto. Entendiendo eso, entonces, bien, necesito que ustedes, vamos a tomarnos, entonces, bien, tenemos este ejercicio, ¿ya? Tenemos este ejercicio. Yo voy a, vamos paso a paso. ¿Qué deberíamos hacer aquí para poder rellenar, para poder sacar la cantidad de, para que quede todos con 5 dígitos? Porque hay algunos que tienen 4, otros tienen menos, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Mm? Lo voy a ir haciendo aquí arriba, ¿ya? ¿Qué sería lo lógico? Bueno, yo puedo poner derecha, ¿cierto? De este texto.
número de caracteres, 5 caracteres. ¿Y qué va a pasar cuando extraiga 5 caracteres? Solamente hay 4. ¿Qué más podría hacer yo entonces, chiquillos? ¿Alguien pudo pensar o razonarlo? ¿No? Agregarle un espacio ¿Agregar qué? Discúlpeme. o un espacio o no. Podría ser agregar un espacio, podría ser, ¿ya? Podría yo agregar, podría yo hacer esto. Fíjate lo que yo hice acá. Mezclé algunas cositas que nosotros habíamos visto, lo voy a hacer con doble clic. Puse desde la derecha, saco el 0, ¿cierto? Y le agrego todo el valor y extraigo los primeros 5 caracteres, ¿ya? En otras palabras, lo hice doble como si hubiese hecho esto primero, ¿ya? Por ejemplo, pongo es igual a 0 y ese carácter, ¿cierto? Por ejemplo. Y después extraigo, eso lo puse dentro de la misma celda, pero lo estoy haciendo paso a paso para que se entienda. Y después extraigo los primeros 5, ¿cierto? Después extraigo los primeros 5. Perdón. Después extraigo los primeros 5, ahí sí. ¿Cierto? Entonces, ahí me queda excelente. Eso es lo mismo que está aquí. ¿Cierto? Es decir, le sumé 0 a todos, algunos quedaron con 5 y otros quedaron con 6, y entonces después de eso extraigo los 5 primeros caracteres. Entonces los que quedaron con 5 los extraigo todos, los que quedaron con 6 extraigo solamente los 5 primeros. ¿Cierto? Solamente los 5 primeros. ¿Ya? Eso fue lo que sucedió y entonces me quedó todo del mismo largo. Después de eso, recuerden ustedes que yo no puedo llegar y buscarlo, ¿cierto? ¿Cuál es el número provincia? El primer número, o los dos primeros números. Entonces yo pongo el valor, los dos primeros de la izquierda, ¿cierto? Pero es muy importante poner valor primero. Si yo no pusiera valor, pusiera solo izquierda, extraigo los dos primeros números, recuerden que eso es un texto. Por lo tanto, la función buscar v no me lo va a buscar allá, no lo va a hacer, ¿cierto? Eso entonces debe tener valor para poder convertirlo en un número, ¿cierto? Convierto en un número el texto, aunque pareciera, fíjense, ese 28 es un texto y ese 8 es un número. Normalmente no basta tan solo con el alineado, ¿cierto? Es decir, si es que estuviese alineado a la izquierda o si estuviese alineado a la derecha, no implica solamente, porque yo este número lo podría alinear a la izquierda o alinear a la derecha, o ese también alinear a la derecha, ¿ya? No implica solamente eso, sino que adicionalmente es un texto, porque tiene una función de texto. Todo lo que hemos visto hoy día son funciones de texto. Para poder convertirlo en un número, entonces yo debo agregar el valor de la función de texto. Y ahí sí es un número que yo puedo utilizar para sumar, para restar, para dividir, para incluso utilizarlo en la función buscar v. Entonces ya teniendo 28, yo extraigo y digo, bueno, este apartado o correo postal es de Madrid, es de Barcelona. ¿Bien? Este es un ejemplo solamente. Entonces yo puedo extraer valores, esos valores los convierto en números y puedo aplicar todo lo que nosotros previamente ya hemos visto. ¿Ya? Excelente. La próxima semana entonces no tenemos evaluación, no tenemos prueba, y la siguiente, la que volvemos, tampoco, no tendremos control, ¿ya? Pero, ojo, estudien esto porque en la subsiguiente sí tendremos, ¿ya? Estudien esto, ¿ya? Hagan ejercicios solitos, intenten hacerlo con las mismas evaluaciones que nosotros hemos hecho, intenten extraer datos, intenten buscar otros, ya los dejo
Si es que ustedes deseen, si no, no, ya, porque no les puedo dejar tarea esta semana. Pero cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen al inicio de la próxima clase. Eso sería todo por hoy, estimados niños.